34. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Nuestro amado Rey Celestial, en esta mañana has reunido a tu pueblo, has congregado a tu pueblo para hablarle a tu pueblo. Tu voz retumba en nuestros corazones. Y te damos muchas gracias porque has querido hablarnos hoy y continúas hablándonos a través del Evangelio de Mateo. Te suplicamos que nos abras la mente para entender, el corazón para amar, y por el Espíritu Santo un deseo interno de poner por obra tu palabra. Oramos, Señor, para que la iglesia sea edificada en tu santa palabra. Pero también oramos para que aquellos que aún no han creído al Evangelio hoy, al escuchar tu palabra, crean por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra. De mi parte, Señor, me presento como tu siervo. Y Señor, en medio de mi debilidad, en medio de mi incapacidad, te suplico que suplas todo lo necesario para exponer tu palabra con fidelidad, porque lo hacemos para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu iglesia y para la conversión de los incrédulos. Ten misericordia de nosotros, habla a nuestros corazones y vivifícanos por tu palabra, porque tu palabra es vida y verdad. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, este sermón correspondiente del 22 de septiembre de 2019 es titulado El Rey enseña la esencia de la ley del reino. El Rey enseña la esencia de la ley del Rey. Como lo tratamos en el sermón anterior, todo ser humano, todo hombre tiene un concepto de vida después de la muerte. Todo hombre inherentemente tiene un concepto de Dios y una necesidad de relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para estar en relación, en comunión con Él. Pero igualmente, los hombres por sí mismos están en incapacidad de relacionarse con Dios. Y surge un dilema. ¿Cómo puedo yo relacionarme con un ser que, primero, sé que existe, pero no lo conozco? ¿Cómo relacionarme con un Dios que, bueno, sabemos que existe, inherentemente lo sentimos, pero resulta que yo no le conozco? No sé cómo adorarle, cómo relacionarme con Él. Pero, en segundo lugar, inherentemente sabemos que no es un ser superior, como algunos dicen. Algunos dicen, eso es una excusa. Oh, hay un ser superior. No, no es un ser superior. Es el ser supremo. Es el ser supremo de toda su creación. ¿Cómo relacionarme yo con un ser que es supremo? Que es la absoluta autoridad. Es muy difícil llegar a relacionarme con Él. Pero hay algo más. Ese Dios a quien somos llamados a adorar es un Dios santo, perfecto, inmaculado. No hay sombra, no hay tacha en Él. No hay sombra de pecado, no hay sombra de maldad. ¿Y yo soy un pecador? ¿Cómo acercarme a ese Dios que es santo, santo, santo? Y de ahí es de donde surgen los diferentes sistemas religiosos que ofrecen al hombre diferentes alternativas para relacionarse con Dios. Y la característica general de estas religiones con fundamentación humana o de origen humanista es que imponen reglas y leyes que demandan un estricto cumplimiento para la satisfacción de Dios. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en los musulmanes. ¿Sí? Los musulmanes tienen unas reglas muy tremendas, muy exigentes para que una persona pueda agradar a Dios. Tiene que ir por lo menos una vez en su vida a la Meca. Tiene que orar 5 veces diarias.
y tiene que entregar su vida en sacrificio y aún matar a los infieles para poder lograr la aceptación de Dios. Esos son legalismos. Pero cuidado, hermanos, infortunadamente esto está penetrando la iglesia cristiana. Y la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones es que, a pesar de que el cristianismo sí contempla leyes, y no leyes de estricto cumplimiento, sino leyes de perfecto cumplimiento, ningún hombre podrá entrar al cielo si no tiene un 10 perfecto para entrar al cielo. Pero no es por el cumplimiento de la ley que el hombre pueda venir a tener comunión con Dios. La ley es solamente el tutor que guía al pecador al único medio por el cual el hombre puede relacionarse con Dios. ¿Cuál es el único medio por el cual el hombre se puede relacionar con Dios? Cristo. No hay otro medio, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hecho hombre, Dios hecho hombre, la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje que esta mañana contemplamos, vemos un nuevo ataque de los enemigos del Señor. Y en esta ocasión él usa una pregunta específica sobre el cumplimiento de la ley. Es que el cumplimiento de la ley era el eje de la religión judía para tener comunión con Dios. Los judíos eran otra religión en donde se imponían leyes, como lo vamos a ver ahorita cuáles eran las leyes, que no eran solamente la ley de la palabra. Ellos tenían más leyes, perdón. Entonces el eje de la vida de ellos era el cumplimiento estricto de la ley. Y los fariseos y los maestros de la ley y el Sanedrín estaban detrás de la gente como cazadores de brujas, como la Santa Inquisición, mirando a ver quién cumplía y quién no cumplía la ley. Y era justamente lo que le estaba pasando al Señor Jesús. Ellos lo cogieron entre ojos y lo persiguieron en la última fase de su ministerio. Ahora, ellos estaban desarrollando el plan de Dios. ¿Es cierto? Sí, es cierto, ellos estaban en el desarrollo del plan de Dios, pero no por ello dejaban de ser responsables de su malvada actitud, de perseguir al Señor Jesucristo y escrutarle por todo lo que hacía. Recuerdan que todo comienza allí cuando en el templo echa a los mercaderes de la fe, sana a los enfermos y recibe la adoración de los niños y jóvenes que decían: Hosana al Hijo de David. Y entonces ellos enojados se van y le dicen: oye, ¿y en nombre de quién o en qué autoridad vienes tú a hacer estas cosas? Y el Señor Jesús le responde con parábolas. Y a la respuesta, o como contrarrespuesta a esas parábolas, ellos vienen con 3 preguntas. Y hoy estamos viendo la última pregunta tentadora. Esa pregunta tiene una preciosa respuesta. Entonces vamos a ver, en primer lugar, la pregunta tentadora del maestro de la ley, y en segundo lugar vamos a ver la asombrosa respuesta del rey a la pregunta tentadora. Miremos pues en primer lugar la pregunta tentadora del maestro de la ley, versículo 34 al 36. Dice así: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? El primer asunto tratado en el texto por su autor es que los fariseos pretendieron poner una nueva trampa al Señor. En las 2 anteriores habían fallado, pero en su extrema maldad ellos persisten en hacer caer a nuestro Señor. El Señor Jesús había hecho callar a los saduceos, que fue lo que vimos la semana anterior, en su postura herética del materialismo. Ellos decían que no había espíritus, que no había
vida después de la muerte, que no habían ángeles, que no, eran materialistas, como lo vimos la semana anterior. Y el Señor Jesús rebate bíblicamente y sabiamente a esta postura herética, algo que los fariseos en todos sus años no habían logrado. Y en realidad los fariseos se gozaron de la derrota de los saduceos, porque ellos vivían en pugna allá en el Sanedrín. Pero eso no le hizo cambiar no les hizo cambiar su actitud de enemistad contra Cristo. Muy por el contrario. Al ver que ante las respuestas sabias del Señor a los fariseos, luego a los saduceos, el Señor estaba ganando más prestigio de las gentes. El Señor estaba siendo más admirado. Recordamos el último versículo el versículo 33, el último versículo del sermón anterior. Dice, al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Y esto produjo furor en los fariseos. ¿Cómo puede ser que no lo podemos derrotar? Y al contrario de derrotarlo, gana más fama, gana más honor. Esto hay que acabarlo de una. No nos sirve así. Entonces dice el texto, vamos a ir allí al texto. Entonces nos dice el Señor: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Los saduceos se reúnen. ¿Y para qué se reúnen? Para organizar una nueva trampa. Y estaban allí reunidos cuando encontraron a un maestro de la ley. Dice allí que era un hombre experto. Dice uno de ellos, experto en la ley, versículo 35. Quizás era uno de los más conocedores de la ley, desde el punto de vista de la palabra, o sea, la Tanaj. Ya sabemos qué es la Tanaj. Como de las diferentes interpretaciones rabínicas, la Midrash y el Talmud. La Midrash y el Talmud eran interpretaciones que los diferentes rabinos, a través de 400 años de historia, le daban a las escrituras. Eran interpretaciones. Entonces ellos habían convertido esas interpretaciones como ley. Ahora, este hombre era un hombre experto en ello, muy seguramente algo así como un abogado, una persona que estudiaba muchísimo para conocer la ley de Dios. Entonces, este hombre, que seguramente no era enemigo de Jesús, simplemente estaba allí en el barullo, y los fariseos lo manipularon para que él viniera a hacer la pregunta. ¿Cómo sabemos que él no era enemigo de Jesús? En realidad, Marcos capítulo 12, 28-34 nos lo enseña. Entonces, él no era enemigo de Jesús, pero es manipulado y lo usan como un trampolín para tentar al Señor, con una pregunta que es muy buena pregunta. Es una excelente pregunta. Y es una pregunta que nosotros debiéramos hacernos hoy en día. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Para ellos era importante y para todos nosotros debe ser importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Pero esa pregunta pasa de ser una pregunta buena, una pregunta genuina, a ser una pregunta capciosa. Los rabinos acostumbraban a tener largas discusiones sobre la ley, que para ese entonces regía la nación de Israel. Contemplaba el Decálogo, las leyes ceremoniales y civiles contempladas en la Torá y las leyes interpretadas históricamente por ellos. Y esta pregunta no era una novedad teológica. Quizás en el mismo debate que tenían fariseos, saduceos, el Sanedrín, los maestros de la ley, los escribas, quizás ellos se habían preguntado eso una y otra vez. Y había
una controversia, habían diferencias. Algunos dirían, no, el mandamiento más importante es el primer mandamiento: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tengas otros dioses ajenos aparte de mí. Otro diría, no, el mandamiento más importante es el tercer mandamiento: no nombres el nombre del Señor vanamente. Y así discutirían cuál era el mandamiento más importante. Entonces, esta pregunta no era una novedad teológica, pero la trampa estaba en que ellos no buscaban la instrucción del Señor. Y mira, ese mismo patrón usado en las dos anteriores preguntas. Maestro, ¿hay que pagarle el impuesto al César? ¿Y cuál fue la otra pregunta? La de los saduceos. ¿Y para dónde irá? ¿Con quién se casará esta mujer? ¿Con cuál de los 7 hermanos se casará esta mujer en la resurrección? Lo hicieron hasta de forma burlesca. La pregunta no consistía en saber el principio divino. La pregunta consistía en buscarle a Jesús, el Señor, la opinión de ellos. Ellos no buscaban la instrucción, ellos buscaban la opinión. ¿Y para qué buscaban la opinión? Si Jesús les respondía que el primer mandamiento, o que el segundo mandamiento, o que el tercer mandamiento, inmediatamente ellos se iban al Sanedrín y lo acusaban. Le decían, mire, ese rabí, ese Jesús, ese que se llama Jesús, ese rabí anda diciendo que los mandamientos no tienen importancia, que no importan los mandamientos, porque eso es lo que querían acusar, ¿sí? Hacer ver las cosas de una manera torcida. Entonces, si él decía, bueno, es el primer mandamiento, o el segundo, o el tercero, inmediatamente lo acusarían. Pero si el Señor también se alineaba con uno de los bandos, porque cada mover rabínico tenía sus adeptos, si él decía, bueno, el primer mandamiento, el más importante y primer mandamiento de la ley es: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los que estaban de acuerdo con aquellos rabíes que decían es el segundo mandamiento, o con los rabíes que decían es el tercer mandamiento, inmediatamente iban a dejar de seguir al Señor Jesús y perdería el apoyo de muchos de sus seguidores. Ahora vamos a mirar la pregunta, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? La pregunta aparentemente es sencilla. Era tomar cualquiera de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios y decir. Y esa pregunta llevaba la esencia de la perspectiva que tenían los judíos acerca de la ley. Los religiosos judíos le daban importancia al estricto cumplimiento de la ley y por ello la escalonaban en orden de importancia. La esencia de la ley para los judíos se concentraba en el hacer. Si cumples estos mandamientos, vas a participar, vas a entrar en el reino de Dios. Pero si no los cumples, vas a ser expulsado. No tendrás los beneficios del reino. Era una ley muy rígida y era muy diferente a las leyes que les dio el Señor en el monte Sinaí. ¿Recuerdan cuando estudiamos Mateo capítulo 5, 21 al 44? Vamos a ir allí un momento a Mateo capítulo 5, versículo 21 al 44. El Señor dice allí, frecuentemente dice como 5 veces: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal.
Luego dice, en el versículo 27, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio. Luego, en el versículo 31, acerca del divorcio. Luego, en el 33, sobre los juramentos. En el 38, sobre la ley del talión. Y luego, en el 43, en el trato con los enemigos. El Señor tiene una frase allí muy famosa. Ustedes han oído decir, pero yo les digo. ¿A qué se refiere esta frase? Que el Señor Jesús estaba aboliendo la ley moral del decálogo. O el Señor, como dicen ahora los nuevos moveres evangélicos, los nuevos movimientos de interpretación teológica, dicen, hay que reinterpretar la Biblia. No, la palabra no hay que reinterpretarla. La palabra no está sujeta a reinterpretación. El Señor nos ordena que reinterpretemos la palabra. De la reinterpretación de la palabra han surgido herejías como la teología de la prosperidad, como la teología de la liberación. Oh, las terribles herejías, el liberalismo teológico, la nueva hermenéutica, porque les ha dado en reinterpretar las escrituras. No, las escrituras no hay que reinterpretarlas. El Señor Jesucristo no dijo que reinterpretáramos las escrituras. Él dijo que hay que volver a las escrituras. El movimiento de la Reforma en el siglo XVI no fue una reinterpretación de la escritura, es un volver a la escritura. El movimiento de la Reforma del siglo XXI, la reforma que necesita el cristianismo en el siglo XXI, no es una reforma no se trata de reinterpretar la escritura, se trata de volver a las escrituras, a la forma como Dios nos dio. Ellos estaban reinterpretando las escrituras con la Midrash, con el Talmud, ¿cierto? Se habían salido de las escrituras para imponer las tradiciones, lo dice el Señor en Marcos. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo en aquel momento, y eso fue lo que hicieron los fariseos al hacerle la pregunta capciosa al Señor Jesús. Ahora vamos a ver el segundo aspecto de que nos habla el Espíritu del texto, y es la asombrosa respuesta del rey. Versículos 37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le responde Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Pero el Señor no para ahí, le dice, y el segundo se parece a este. En el Reina Valera dice, semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El Señor Jesús, como ya lo hemos visto en las tres respuestas anteriores, en las dos respuestas anteriores, y como era su costumbre, da respuestas de la palabra. Da respuestas de la palabra. Hermanos, cuando nosotros seamos consultados acerca de nuestra fe, acerca de nuestra teología, no podemos remitirnos a autores que han interpretado la Biblia. No podemos remitirnos a lo que el pastor nos ha enseñado. No, tenemos que irnos a la Biblia. Cuando las personas vienen a la consejería, y algunos de ustedes hemos estado en la consejería, o cuando hemos hecho los discipulados y surgen preguntas, como esta mañana después de la escuela dominical, el hermano dice, hay tiempo de preguntas. ¿Con qué respondemos? ¿Con mi criterio? ¿Con el criterio del pastor? ¿Con el criterio de la iglesia? No, Señor, nosotros vamos a la Santa Escritura. Y esto era lo que hacía el Señor Jesús. Él va a la Escritura y se remite al libro de Deuteronomio, no al Pentateuco. Gracias, mi amado hermano Juan. Él se remite al libro del Deuteronomio, capítulo 6, 5, donde está la ley que el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y también está en Levítico 10, y también se remite a Levítico 19, 18, donde dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras no salen de la opinión o interpretación de la ley de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras emanan de la misma palabra de la ley dada en el Pentateuco.
Entonces el Señor, como es su costumbre, responde con textos bíblicos. Y el responder con estos textos bíblicos era normal entre los rabíes. Este era el oficio de un maestro común. Ahora, ¿qué es lo extraordinario y lo asombroso de la respuesta del Señor Jesús? Porque es una respuesta verdaderamente asombrosa. Esto asombró a los judíos, esto asombró a los fariseos, esto asombró aún al maestro de la ley. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo asombra? Es la forma como Jesús el Señor de la ley toma dos textos y los conecta resumiendo la ley en una sola esencia. El Señor no se va a la letra de la ley, el Señor se va al espíritu de la ley, el Señor se va a la esencia, al fondo. No se trata de poner mandamientos escalonados, es que este es el primero y lo tienes que cumplir, es que este es el segundo y se hace así. No. El Señor se va a la esencia, al corazón por el cual Dios nos dio la ley. ¿Y cuál es esa esencia? El amor. El amor. Mientras que para los judíos la ley se centraba en el hacer, ahora Jesús enseña algo que es molesto para ellos, que es la esencia de la ley del reino. No es el hacer, sino el ser. No se basa en el cumplimiento estricto de normas éticas, sociales y religiosas, sino en el tener un corazón de amor que conduzca al creyente a obedecer, no por obligación, sino por convicción, no por norma, sino porque ahora tiene un corazón transformado que se asemeja a Cristo. El principal, el más grande mandamiento del reino de Dios, dice el Señor Jesús, es el amor. Y el amor no surge del hacer, aunque hoy en día hay una frase inmunda, horrible, y me permito decirla, es popular, dice, vamos a hacer el amor. Yo no comprendo cómo una persona puede hacer el amor. No lo comprendo, porque el amor no se hace, el amor no se fabrica. No podemos hacerlo de ninguna manera con nuestras manos o con algo, con una máquina. No, eso no existe. Eso no existe. El amor no se basa en el hacer, no surge del hacer, surge del ser. Ahora, el amor no es, como la gente dice, una emoción o sentimiento. Las emociones y sentimientos son pasajeros, se acaban. Yo recuerdo que o podemos recordar que a veces las personas dicen, ay, yo estoy tan enamorado de ti, nos vamos a casar. Y vienen a la consejería con el pastor, dice, nosotros queremos casarnos. Sí, hermanos, ¿por qué se quieren casar? Dicen, ay, porque estamos tan enamorados, y eso ponen ojitos que le salen estrellitas y todo. Es que estamos enamorados, pastor. Estamos enamorados. Yo creo que hemos descubierto que nos queremos casar. Y después se casan y se desenamoran. Pasado un tiempo, vienen a donde el pastor y le dicen, pastor, hemos tomado una decisión, es que nos vamos a divorciar. Hermanos, pero ¿por qué se van a divorciar? Pastor, se nos acabó el amor. El amor se acabó. Hey, un momento, pero la palabra de Dios dice que el amor no se acaba, sino que el amor se perfecciona, que el amor crece más y más. Entonces el amor no es un sentimiento, no es una emoción pasajera. Pastor, ¿y entonces qué es el amor? Hermanos, el amor es una identidad. El amor es un atributo personal de Dios transmitido a su ser creado. Como lo dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Dios es amor. Y ese Dios es amor en su naturaleza. Ese Dios que es amor no es un Dios que tiene amor. Cuidado con eso. A veces pensamos, no, es que Dios tiene amor, no, Dios no tiene amor.
Dios es amor, su esencia es amor. Todo su ser está centrado en amor. Su naturaleza es amor. Y esa naturaleza es transmitida al ser humano creado. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, 26 y 27. Y creó Dios al ser humano, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó a su semejanza, dice el Señor. Entonces Él nos transmitió su naturaleza. Y si Dios es amor, nosotros somos amor. No una emoción, sino un atributo personal de Dios. Bien podemos decir que el amor no es un medio por el cual podemos alcanzar a Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice que la ley es amarás al Señor tu Dios, Él no está dando un medio para que el hombre alcance a Dios, sino que es la identidad por la que Dios nos alcanzó a nosotros. Es la identidad que Él puso, por la cual Él nos alcanzó a nosotros. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y también dice, mirad cuán amor tan grande nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Y más en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también dice, y nuestra esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:8. Entonces, hermanos, Romanos 5:5. Entonces, hermanos, el amor es la identidad dada. El amor nos buscó a nosotros. Nosotros no buscamos al amor. El amor vino a nosotros. El amor nos alcanzó. Cuando Jesús dice que el más importante mandamiento de la ley de Dios es el amor, Él está hablando del cumplimiento de la ley como fruto. Porque dice, ama al Señor tu Dios. Y es imposible amar a Dios para alcanzarlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 nos dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y Él nos amó para salvarnos y para amarlo. La característica principal del amor de Dios, de ese amor que Él nos da, es el sacrificio. Porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Este amor no es el nuestro, porque nuestro amor es una emoción egoísta. Este amor es de una entrega total. El amor sacrificial parte de Dios. Él sacrifica, Dios el Padre se sacrifica de su Hijo Jesucristo. Él sacrifica a su Hijo en favor nuestro. Y Cristo se sacrifica voluntariamente en la cruz por nosotros. Y esto es lo maravilloso de la respuesta. La respuesta no es el contenido de la respuesta, no es la profundidad de la respuesta. Lo maravilloso realmente es que Cristo se sacrificó por nosotros. La centralidad de la ley en el reino no es su cumplimiento, no son las obras. Lo principal de la ley es el amor de Dios por nosotros, la obra de Cristo, y eso es lo que ha de asombrarnos. ¿Cómo no asombrarnos de la obra de Cristo? En el versículo 37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Esta debe ser una consecuencia de conocerle a Él. Ama al Señor tu Dios, conocerle en su carácter, en su ser, en su voluntad. Hermanos, ¿cómo no amar al ser más maravilloso, al ser más perfecto, al ser más puro, al ser más justo y amoroso? Hermanos, ¿cómo no amar al ser más amoroso que nos dio a su propio Hijo para salvación? ¿Cómo no amar a nuestro supremo bien y dador de todas nuestras bendiciones? ¿Cómo no amar con todo nuestro ser a aquel que se dio todo por nosotros? ¿Cómo no amar? El amor a Dios es un amor relacional.
Es un amor personal. Ama al Señor tu Dios. El Señor tu Dios personal. ¿Recuerdan que cantábamos el himno? Ya pertenezco a Cristo. ¿Y cuál es la segunda frase? Y Él pertenece a mí. Es una relación personal, es una relación íntima, es una relación de pertenencia. Yo no puedo pertenecer a Cristo si Cristo no puede pertenecer a mí. Y Cristo, yo no puedo ser pertenencia de Cristo si yo no soy pertenencia de Él. El amor a Dios es un amor relacional. Ningún hombre puede amar a Dios si no tiene una relación personal con Él. Y ningún hombre, al tener una relación personal con Él, podría no amarle. Voy a repetir esta frase. Quizás la enmarque o la ponga en el Facebook, no sé. Pero me parece fundamental para nuestra vida como cristianos. Ahora, no es invención mía. Seguramente muchos predicadores o estudiosos bíblicos lo han dicho con mucha anterioridad. Hermanos, ningún hombre puede amar a Dios si no tiene una relación personal con Él. Ningún hombre puede amar a Dios si no tiene una relación personal con Él. Pero de igual manera, ningún hombre, al tener una relación personal con Dios, podría no amarle. Es una consecuencia de la relación personal con Dios. Yo amo a Dios porque me relaciono con Él. Y me relaciono, como dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien le has enviado. Y recordamos que ese conocer no se trata de algo intelectual, sino de algo relacional, de algo íntimo. Es la misma palabra que se usa cuando el Señor dice por allá en Génesis 4, conoció Adán a su mujer Eva, y ésta concibió un hijo. Ahora, esta respuesta del Señor Jesús también es maravillosa, porque hace una confrontación a sus enemigos fariseos y a ese hombre que se ufanaba de ser experto en la ley. Ellos conocían perfectamente Deuteronomio 6:4 y Levítico 19:18. Y si ellos conocían esos dos normas legales, esos dos mandamientos fundamentales, ¿por qué razón, teniendo enfrente a Dios, no le amaron con todo su ser? Eso es una pregunta bien importante. El Señor Jesús no les está respondiendo simplemente, sí, mira, en la ley está escrito, Deuteronomio 6:5, ama al Señor tu Dios. No, Él está diciendo, amarás al Señor tu Dios, y aquí tienes enfrente a tu Dios. Porque fehacientemente y a través de estos 3 años de ministerio les he demostrado que soy Dios, que vengo de Dios, que nadie ha conocido a Dios nunca, pero yo, que soy su Hijo, he venido a darlo a conocer. He hecho los milagros que los profetas hablaron, que los profetas anunciaron, mediante los cuales el pueblo de Israel iba a conocer quién era, que ese era el Mesías. Ellos tenían al frente a Dios. De hecho, le hicieron preguntas como, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie de nosotros puede hacerlas. Bueno, si ellos sabían que Él era Dios, que venía de Dios, ¿por qué razón no la amaron con todo su ser, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas? Esto es bien importante. ¿Sabes una cosa? Tú también puedes venir a la iglesia y decir, yo amo a Dios, es que Dios para mí es importante y amo a Dios, pero lo puedes tener enfrente y no le das el honor y la gloria que Él demanda. Puedes venir a la iglesia y no cantas con ese fervor, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, a ese Dios que se entregó absolutamente todo por ti. Eso no es un asunto de los fariseos, también es un asunto que corresponde a la iglesia del siglo XXI, y es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Somos acaso como los fariseos, que teniendo enfrente al mismo Dios no sabemos adorarle, reconocerle, amarle, tributarle honor y gloria? Pero no solamente eso. El Señor les dice,
Hey, pero no es solamente el primer mandamiento, el segundo está ligado a este. Y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si teniendo al frente de ellos a un prójimo, a un hermano judío, a un rabí, ¿cómo era que lo podían odiar y le estaban tendiendo trampa para juzgarle y matarle? Realmente esa pregunta fue como un boomerang, se les devolvió a ellos y los cortó. ¿Por qué? Porque les estaba mostrando la dureza de la ley. Y el Señor les dice, la ley puede ser ley y puede ser dura, pero en el reino de Dios la ley es el amor. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Pero hermanos, la ley del amor del reino no se limita al amor de Dios, al amor a Dios. De esta manera, Dios pasaría a ser un ser egocéntrico y despreciable. Y Dios no creó su reino para vanagloria. Él creó su reino para su gloria y para hacernos participantes de Él. No simplemente de sus beneficios, como lo hemos visto ampliamente en la iglesia, sino para hacernos participantes de la persona del Rey. Nosotros en Él y Él en nosotros, como nos lo enseña Juan, capítulo 17, versículos 21 al 26. Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén con nosotros para que seamos uno con ellos, para que ellos sean uno conmigo y para que ellos vean mi gloria. En esto consiste la gloria de Dios, que nosotros seamos uno con Él y Él uno con nosotros. El Señor dice en el versículo 39, el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Dios el Señor le dio las 2 tablas de la ley a Moisés, una de ellas contenía los mandamientos que regulan la relación entre los hombres para con Dios, los mandamientos 1 al 4, y en la segunda, del 5 al 10, del 5 al 10, contenía la regulación de la relación entre los hombres, o sea, entre los prójimos. Las 2 tablas estaban ligadas. La primera daba continuidad a la segunda y la segunda era consecuencia o estaba en dependencia de la primera. Hermanos, sería imposible cumplir la primera tabla de la ley sin cumplir la segunda o viceversa. Es imposible amar a Dios sin amar al prójimo, pero es imposible decir que se ama al prójimo sin amar a Dios. Y el Señor, de una manera magistral, une las 2 tablas de la ley. Y dice, las 2 son importantes. No es un mandamiento el que sea importante, es toda la ley que es importante. ¿Y por qué es importante toda la ley? Porque la ley tiene un principio, la ley tiene una esencia, tiene un fundamento: el amor de Dios. Recuerda que cuando estuvimos meditando en la clase de escuela dominical, en la introducción que fue larga, hablamos precisamente de la identidad del amor de la ley. Ahora, Juan capítulo 14, 20, 21 dice, primera de Juan capítulo 4, 20, 21, perdón, me equivoqué. Primera de Juan capítulo 4, 20, 21 dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues al que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una característica del mandamiento del amor al prójimo es que es vinculante al amor por sí mismo. Y no se trata de ese equivocado amor egoísta y orgulloso que impera en nuestros tiempos. No, el amor por sí mismo es el vínculo existente entre Dios y tú. Es el aprecio por lo que Dios ha hecho de ti. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a Dios, porque tú eres imagen y semejanza de Dios. Y no puedes amar a tu prójimo, porque al igual Él es imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo decir que yo amo a Dios sin amar a mi prójimo? ¿Y cómo amar a mi prójimo si yo no me amo a mí mismo? Muchos cristianos piensan que el amor hacia sí mismo, el amor por sí mismo, es una idea aborrecible. Que como humanos pecadores somos despreciables y no hay nada digno de amarnos a nosotros mismos. Pero en realidad esto es un insulto contra Dios, porque somos su imagen y semejanza, y como redimidos tenemos la identidad de Cristo. Además,
el concepto del amor por sí mismo servirá como medida por el amor al prójimo. Es imposible amar al prójimo sin amarse a sí mismo. Pero ¿cuál es el amor hacia sí mismo? ¿El darme deleites de la carne? ¿Deleites de los ojos? ¿La vanagloria de la vida? No, hermanos. El amarme a mí mismo es estar en una relación tan estrecha con Dios, que esa relación me produce santificación, esa relación me produce gozo, esa relación me produce piedad. Ese es el verdadero amor por mí mismo. Amor por mí mismo es procurar, al ver la luz del nuevo día, venir a la presencia de Cristo para adorarle. Amor por mí mismo es tratar de edificarme en la santísima fe que una vez y para siempre me ha sido dada, en los discipulados, en la iglesia, en el culto al Señor. Amarme a mí mismo es cuidarme de no contaminarme con el sucio pecado del mundo. Eso es amarme a mí mismo. No es, me voy a amar a mí mismo, me voy a ir a un spa por toda la tarde y para que me hagan masajes y para que alimenten mi carne, me pinten las uñas. No, eso no es amor por sí mismo, eso es vanidad de vanidades. Y eso pasará, hermanos. El amor por ti mismo es todo lo que edifique lo espiritual, lo santo y lo eterno en ti. O sea, la imagen de Dios en ti. Cuando tú te amas a ti mismo, tienes la autoridad espiritual y moral para amar a tu prójimo. Cuando tú amas a Dios, la consecuencia directa es que vas a amar a tu prójimo. Cuando nosotros miramos la cruz tiene una línea vertical. Baja del cielo a la tierra, Cristo a encontrarse con nosotros. Por eso se atraviesa con una línea horizontal. Cuando Cristo baja de los cielos, nuestra vida es radicalmente afectada, es radicalmente transformada. Pasamos de muerte a vida, pasamos de pecado a santidad. Pero esa afectación produce una afectación en la línea horizontal. Y la línea horizontal es nuestro amor por el prójimo. Cuando Cristo afecta tu vida, como consecuencia vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a tu prójimo es desearle el más supremo bien. ¿Y cuál es el más supremo bien para la vida del prójimo? La presencia de Cristo. La vida en Cristo. Por eso, como pastor, mi amor por ustedes, aunque no les parezca que sea amor, es traerles la palabra de Dios que los edifica, que los santifica, que nos hace avanzar el reino de Dios en esta tierra. El amor al prójimo no es sencillamente una sensiblería. Ay, hermano, yo te amo, un pico aquí, un pico allá, pero por detrás estás hablando de él. El amor al prójimo es una entrega sincera. Es mirar en el prójimo la imagen misma de Cristo. Es llevar al prójimo a la edificación, a la estatura de Cristo. Es poder yo aprender para llevar a mi familia, mi prójimo, a Cristo. ¿Amén? Amén. Es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que significa: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué conclusión llegamos? De estos, el versículo 40 dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La esencia de la ley del reino es el amor. El amor es el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. El que ama es porque ha nacido de Dios y le conoce. Y el que no ama es porque no conoce a Dios. Está separado de Dios. No ha recibido el amor de Dios. Por tanto, está inhabilitado para amar a Dios y al prójimo. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? Hermanos, sobre todo, este sermón ha de llevarnos a clamar al Señor. Enséñanos a asombrarnos de la esencia de tu ley, de tu santa ley. La esencia de tu ley es el amor. Esto no es una coincidencia que en el primer enseñanza de la mañana hayamos visto la ley moral de Dios. Que la segunda el Señor venga a enseñar. No, esto no es coincidencia. Esto está dentro del decreto y dentro de la voluntad de Dios para su iglesia. Que el Señor venga a nuestras vidas y nos enseñe a asombrarnos, porque en el siglo XXI hemos perdido la capacidad de asombrarnos
del Señor. Que Él nos asombre con el amor, que es el fundamento de su ley. Pero este es un llamado para aquellos que no tienen el amor de Dios. ¿Cómo saber si no tienes el amor de Dios? Sencillo. No ama a Dios con todo su ser. Por ello tampoco puede amar a su prójimo. Pudiera ser que te crees un cristiano porque cumples algunos aspectos de la ley moral del cristianismo. Vas a la iglesia todos los domingos, diezmas, aportas, te sabes algunos versículos bíblicos y quizás hasta evangelizas. A lo mejor estás predicado. Pero, como lo vimos hoy, por el cumplimiento de la ley tú no puedes relacionarte con Dios. Hoy necesitas el amor, y el amor es Dios. Dios es amor. Por eso hoy el Señor te convoca y te dice: ven a Cristo para que en ti se cumpla el fundamento de la ley de Dios, que es el amor. Por amor, Cristo fue a la cruz para cumplir con toda la ley perfectamente, para que cuando nosotros vayamos al tribunal de Dios, ya esté cumplida perfectamente la ley. No por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. En tercer lugar, esto es un llamado para ti, hermano en la fe. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Realmente estás amando a Dios como Él te amó, con un amor de entrega total? ¿O simplemente estás viviendo un cristianismo de cumplimiento de leyes como los fariseos del tiempo de Jesús? ¿Estás asombrado por el amor de Dios o eres un burrito congelado? ¿Cómo está tu amor por ti mismo? ¿Estás cultivando el amor de Dios en ti, su santidad, su justicia, su gozo? ¿Y cómo está tu amor por tu prójimo? Despierta, hermano. La ley del reino de Dios es el amor. Que no seas exhortado como Jesús exhortó a los fariseos por su frialdad y falta de amor. Que aún teniendo al Hijo de Dios enfrente, no le amaron como a Dios. Y teniendo al Hijo del Hombre enfrente, le odiaron y lo crucificaron. Pero ellos se jactaban de ser cumplidores de la ley. Que el Señor nos libre de tales cosas. A Dios nuestro Señor sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo nuestro Señor sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Por su amor para con nosotros. Que su iglesia bíblica Río de Gracia sea esa iglesia que vive y se deleita en la ley del amor, en su reino, como Cristo nos amó a nosotros. Amén. Hermanos, qué mejor conclusión para este sermón que la celebración de la Santa Cena.